Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este audiolibro de Henry James, Otra vuelta de tuerca. La historia nos había mantenido en vilo junto a la chimenea, conteniendo el aliento, pero, aparte del comentario obvio de que resultaba horripilante, como debe ser en esencia un cuento extraño contado en vísperas de Navidad en un caserón viejo, no recuerdo ninguna otra anotación, hasta que a alguien se le ocurrió decir que se trataba del único caso que había conocido en que tal visitación hubiera recaído sobre un niño. El caso, dicho sea de paso, se refería a una aparición en una vieja casona como la que nos alojaba en esta oportunidad, una visión terrible, presenciada por un niño que dormía en el cuarto con su madre, a la que había despertado en medio del terror, sin que ella alcanzara a disipar su miedo para hacerlo dormir de nuevo, antes de ver ella también la misma aparición que lo había horrorizado. Esta observación la arrancó a Douglas, no de inmediato, sino luego, más entrada la noche, una réplica que dio lugar a la interesante consecuencia que quiero señalar. Alguien contó otra historia poco impresionante y me di cuenta de que él no le prestaba atención, lo que tomé por signo de que también tenía algo que contar y que solo era cuestión de esperar. En realidad, tuvimos que esperar otras 2 noches, pero en esa misma ocasión, antes de dispersarnos, expuso lo que ocupaba su mente. Estoy muy de acuerdo con respecto al fantasma, o lo que fuera, del relato de Griffin, en que el hecho de habérsele aparecido primero al niño de tan tierna edad le agrega un toque particular, pero no es la primera vez que me entero de que un hecho así de fascinante le ocurra a un niño, pues si lo del niño le añade a la impresión causada una vuelta de tuerca adicional, ¿qué dirían de 2 niños? Diríamos, claro está, exclamó alguien, que 2 niños le darían 2 vueltas a esa tuerca, y además que queremos saber de ellos. Aún veo a Douglas delante del fuego, al que se había acercado para darle la espalda, bajando la vista hacia su interlocutor con las manos en los bolsillos. Nadie más que yo, hasta ahora, ha sabido de eso. Es demasiado horrible. Varias voces, como era de esperarse, afirmaron en coro que tal hecho le daba al asunto un valor incomparable, y nuestro amigo, con callada destreza, preparó el triunfo paseando los ojos sobre todos nosotros y agregando, esto va más allá de todo. Nada de cuanto conozco se compara con eso. ¿Por lo aterrador? Recuerdo haber preguntado. Pareció decir que no era tan simple, que no encontraba palabra para calificarlo. Se pasó la mano por los ojos e hizo un leve gesto de sobrecogimiento. Por lo espantoso, por el puro espanto. ¡Oh, qué delicia! Exclamó una de las mujeres. Hizo caso omiso de ella. Me miró a mí, aunque en lugar de verme parecía contemplar aquello que de lo que hablaba. Por ser completamente atroz y misterioso, por el dolor y el pánico que causa. Si es así, dije yo, siéntate y comienza ahora mismo. Se volvió hacia el fuego, le dio una patadita a uno de los troncos y lo miró un instante. Luego volvió a darnos la cara y dijo, no puedo, tendría que enviar a alguien a la ciudad. Todos a una o nos quejamos por esto y le hicimos bastantes reproches, a los que, con tono de despreocupación, replicó, la historia está escrita a mano, está guardada en un cajón con llave, no la he sacado en muchos años. Podría escribirle a mi empleado adjuntando la llave,
y él me remitiría el paquete tal como lo encuentre. Daba la impresión de proponerme eso a mí en particular, como pidiéndome que le ayudara a decidirse. Había roto una capa de hielo acumulada durante muchos inviernos y habría tenido buenas razones para un silencio tan prolongado. Los demás tomaron a mal el aplazamiento, pero a mí me fascinaban precisamente sus escrúpulos. Lo insté a que enviara la nota con el primer correo y a que accediera a leérnoslo todo prontamente. Luego le pregunté si la experiencia en cuestión había sido suya. Su respuesta fue inmediata. Oh, no, gracias a Dios. ¿Y el relato es tuyo? ¿Tú lo escribiste? Lo único mío es la impresión. La llevo aquí, dijo señalándose el corazón. Nunca se me ha borrado. Entonces, el manuscrito que tú guardas está escrito en tinta vieja y desteñida, en caligrafía más hermosa, dijo otra vez Remiso. La de una mujer. Ella falleció hace 20 años. Me envió las páginas de Marras antes de morir. Ahora todos lo escuchaban y, como era de esperarse, no faltó quien mostrara malicioso o que al menos sacara conclusiones. Pero si bien él ignoró estas conclusiones sin sonreír siquiera, tampoco lo hizo con irritación. Era sumamente encantadora, pero 10 años mayor que yo. Se trataba de la institutriz de mi hermana, dijo con suavidad. Fue la mujer más agradable que yo haya conocido en su posición. Hubiera estado a la altura de cualquier otra. Esto ocurrió hace mucho tiempo y el episodio del que hablamos sucedió mucho más atrás. Yo estaba interno en Trinity College y la encontré en casa cuando regresé al segundo verano. Muchas veces fui allí en ese año, que fue muy bello, y en sus ratos libres solíamos salir a caminar y a conversar por el jardín. En esas ocasiones me dio la impresión de que era tremendamente inteligente y agradable. Oh, sí, no se sonreían. Me gustaba mucho, y hasta el día de hoy me complace pensar que yo también le gustaba a ella. De no haber sido así, no me habría contado la historia, no se la había contado a nadie. No se trataba solo de que ella lo afirmara, sino que yo sabía que era cierto. Estaba seguro, lo veía. Ya lo comprenderán cuando oigan el relato. Por lo aterrador de la experiencia, seguía mirándome a mí. Ya lo comprenderán, repitió. Tú lo comprenderás. También yo lo miraba fijamente. Ya veo, estaba enamorada. Por primera vez se echó a reír. Sí que eres suspicaz. En efecto, estaba enamorada. O sea, lo había estado. Eso salió a relucir. No podía contar su historia sin que eso se notara. Yo me di cuenta. Y ella también. Pero ninguno de los dos habló de ello. Recuerdo la hora y el lugar. El rincón del prado, la sombra de las grandes hayas y la larga y bochornosa tarde de verano. No era un ambiente como para tener escalofríos, pero se apartó del fuego y se dejó caer en su sillón. ¿Te llegará el paquete el jueves por la mañana? Pregunté. Lo más probable es que llegue con el segundo correo. Entonces, después de cenar, ¿se van a reunir todos conmigo aquí? Dijo, dando otra mirada en redondo. ¿No se va a marchar nadie? Agregó en tono casi de esperanza. Todos nos vamos a quedar. Eso pienso hacer yo. Y yo también, exclamaron las damas que ya tenían preparada la partida. La señora Griffin, sin embargo, expresó su necesidad de un poco más de ilustración. ¿De quién estaba enamorada? La historia lo dirá, me encargué de responderle. Oh, no veo la hora de escucharla. La historia no lo dirá, dijo Douglas. No de un modo literal, vulgar. Qué lástima entonces. Si no es así, no puedo entender nada. Entonces dínolos tú,
Douglas, pidió otra persona. Douglas volvió a ponerse de pie. Sí, mañana. Ahora debo acostarme. Buenas noches, dijo, apresurándose a tomar un candelabro pequeño y dejándonos un poco desconcertados. Desde el extremo del gran salón, enchapado en madera, escuchamos sus pasos escaleras arriba. Entonces la señora Griffin dijo, bueno, aunque no sé de quién estaba enamorada ella, sí sé de quién lo estaba él. Ella le llevaba 10 años, dijo su esposo. Razón de más a esa edad, pero me agrada su reticencia después de tanto tiempo. 40 años, precisó Griffin. Y esta revelación final. La revelación, repliqué, será un suceso tremendo el jueves por la noche. Y todos estuvieron de acuerdo conmigo en que, por comparación, habíamos perdido todo interés en cualquier otra cosa. Se dio por terminado el último relato, aunque quedara en punta y fuera apenas la primera entrega de un seriado. Nos estrechamos las manos, nos encandelabramos, como dijo alguno, y fuimos a acostarnos. Al día siguiente supe que una carta con la llave había sido enviada a su apartamento de Londres en el primer correo, pero, aunque la información se fue filtrando, quizás justamente por eso, lo dejamos en paz hasta después de la cena, hasta una hora de la noche que resultara en verdad más apropiada para la clase de emociones en que habíamos fincado nuestras esperanzas. Él se mostró entonces todo lo comunicativo que hubiéramos podido desear y hasta nos explicó su mayor razón para estarlo. Y volvió a hacerlo frente a la chimenea de la sala, allí donde había despertado nuestras pequeñas inquietudes de la noche anterior. Al parecer, la narración que había prometido leernos requería, para su adecuada comprensión, de algunas palabras de prólogo. Permítaseme decir aquí, con toda claridad, de una vez por todas, que ese relato, hecho a partir de una transcripción exacta que realicé mucho después, es lo que voy a presentar a continuación. El pobre Douglas, antes de su muerte, con ella ya a la vista, me confió el manuscrito que le llegó al tercero de esos días y que, en el mismo lugar, en la noche siguiente, comenzó a leer ante nuestro reducido y silencioso círculo, con un efecto inmediato. Por supuesto, y a Dios gracias, las damas que iban a partir y que habían manifestado intenciones de quedarse, no lo hicieron. Tuvieron que marcharse a cumplir compromisos ya adquiridos, muertas, según dijeron, de la curiosidad suscitada por las puntadas con el que nos había tendido en vilo. Pero ello contribuyó a que su pequeño auditorio final fuera más compacto y selecto, cautivado junto a la chimenea en un suspenso general. La primera de esas puntadas daba a entender que el manuscrito tomaba el hilo de la historia cuando ésta ya se había puesto en marcha, en cierto sentido. El hecho que exigía un conocimiento previo era, pues, el de que su antigua amiga, la menor de las hijas de un clérigo rural de escasos medios, a la edad de 20 años y dispuesta a emplearse por primera vez como maestra, había llegado a Londres, muy nerviosa, a fin de responder en persona a un aviso con motivo del cual ya se había carteado brevemente con el anunciante. Cuando se presentó a la entrevista decisiva en una casa de la calle Harley, que le impresionó por su tamaño e imponencia, esta persona, el potencial patrón, resultó ser un caballero, un soltero en la flor de la vida, un personaje que jamás había surgido, salvo en los sueños o en algún viejo novelón, en presencia de una muchacha ansiosa y azarada, criada en una vicaria de Hampshire. Es fácil pintar su tipo, que jamás, por fortuna, se extingue. Buen mozo, decidido y agradable, además de espontáneo, alegre y bondadoso. A ella se le hizo, como era inevitable,
muy galante y espléndido, pero lo que más la conquistó y le infundió el valor que más tarde habría de mostrar fue que le planteó todo el asunto como una especie de favor que ella le haría a él, como una obligación que él contraería agradecido. Ella se imaginó que sería rico, pero un derrochador empedernido. Lo veía envuelto en un aura de elegancia, de apostura, de costumbres costosas, de un trato encantador con las mujeres. En Londres residía en una casa grande, repleta de objetos traídos de sus viajes y trofeos de caza, pero quería que ella se trasladara de inmediato a su casa campestre, la vieja casa solariega de su familia en Essex. Al morir los padres en la India, había quedado constituido en tutor de un par de sobrinos, hijos de un hermano menor, militar, a quien había perdido 2 años antes. Los niños, por circunstancias totalmente extrañas para un hombre de su posición, un solitario sin experiencia en esas cosas y sin pizca de paciencia, significaban una carga sobre sus hombros. Habían sido motivo de grandes preocupaciones y, sin duda, de una serie de errores de parte suya, pero sentía inmensa lástima por los chicos y había hecho cuanto estaba en sus manos. En particular, los había enviado a la otra casa suya, siendo el campo el mejor lugar para ellos. Por supuesto, y desde un comienzo los había puesto bajo el cuidado de la mejor gente que había podido encontrar, llegando a renunciar incluso a sus propios sirvientes para que los atendieran a ellos, y a acudir en persona, cuando podía, a ver cómo iban. Lo más grave era que no tenían prácticamente otros familiares, y que a él los negocios le consumían todo el tiempo. Los había instalado en Bly, un lugar sano y seguro, y había puesto a la cabeza su reducida servidumbre, confinada al piso de abajo únicamente, a una mujer excelente, la señora Grouse, quien con seguridad le habría de gustar a la visitante, y que en el pasado había sido doncella de la madre de ellos. Ahora se desempeñaba como ama de llaves y como guardiana temporal de la niñita, con quien, por no tener ella hijos, estaba muy encariñada, por fortuna. Había abundante personal para colaborar, pero quedaba claro que la joven que llegara al lugar en calidad de institutriz tendría la autoridad suprema. También debía, durante las vacaciones, ocuparse del niño, que llevaba ya un semestre interno en un colegio, aunque era demasiado joven, pero ¿qué más podía hacerse? Y quien, como las vacaciones ya iban a comenzar, estaría de regreso cualquier día. Al principio, ambos niños, contando con los servicios de una joven a quien habían tenido la desgracia de perder, había cuidado muy bien de ellos. Era una persona muy respetable, hasta su muerte, generándose así una situación muy delicada que no había dejado más opción que la de internar al pequeño Miles. Desde entonces, en cuanto hacía a modales y cosas de esas, la señora Groves había hecho todo lo posible por Flora. Había, además, una cocinera, una criada, una ordeñadora, un viejo pony, un viejo mozo de cuadra y un viejo jardinero, todos igualmente respetables. Douglas había llegado hasta ese punto en la representación del cuadro cuando alguien le hizo una pregunta. ¿Y de qué murió la anterior institutriz? ¿Qué tanta respetabilidad? La respuesta de nuestro amigo no se hizo esperar. Eso ya se verá. No voy a adelantarme. Excúseme, usted estaba haciendo precisamente eso. De haber estado yo en el lugar de la sucesora, intervine. Me habría gustado saber si el oficio incluía necesariamente un peligro de muerte, dijo Douglas, redondeando la idea. Ella quiso saberlo y obtuvo la respuesta. Mañana escucharán cuál fue. Por lo pronto,
Como era natural, la perspectiva se le hacía un poco deprimente. Era una mujer joven, inexperta y nerviosa, que veía ante sí muchos deberes serios y poca compañía, cuando no una gran soledad. Vaciló, se tomó un par de días para pensarlo bien y aconsejarse, pero el salario ofrecido excedía con creces sus modestas aspiraciones, y en una segunda entrevista se resolvió a encarar las consecuencias y aceptó el compromiso. Diciendo esto, Douglas hizo una pausa que, en nombre del grupo, me impulsó a intervenir. La moraleja es, por supuesto, que aquel caballero espléndido acabó seduciéndola. La chica sucumbió. Douglas se levantó y, como lo había hecho en la noche anterior, caminó hasta el fuego, empujó un troco con el pie y nos dio la espalda por un momento. Lo vio solo 2 veces, dijo. Sí, y ahí precisamente está lo bello de su pasión. Un poco para sorpresa mía, al oír esto, Douglas se volvió hacia mí. En efecto, ahí estaba lo bello. Otras, siguió, no habían sucumbido. Él le expuso con franqueza su problema. Varias aspirantes habían encontrado inadmisibles aquellas condiciones. Por una u otra razón, todas se amedrentaban, simplemente. El trabajo parecía aburrido, sonaba extraño, mucho más teniendo en cuenta la principal condición que él ponía, que ella nunca lo molestara, nunca, nunca, que ni apelara, ni le llevara quejas, ni le escribiera a él por ningún motivo. Tenía que resolverlo todo por sí sola, entenderse en asuntos de dinero con el abogado, hacerse cargo de todo y dejarlo en paz. Ella prometió hacerlo, y me comentó que cuando él, por un instante, aliviado y feliz, le retuvo la mano en señal de gratitud por su sacrificio, ella sintió que ya eso era suficiente recompensa. ¿Y esa fue su única recompensa?, preguntó una de las mujeres. Nunca lo volví a ver. Oh, dijo la mujer. Y como nuestro amigo nos volvió a abandonar enseguida, aquella fue la única palabra importante pronunciada sobre el asunto hasta que la noche siguiente, cuando, en el rincón junto a la chimenea, sentado en el mejor sillón, abrió la tapa roja y desteñida de un delgado álbum antiguo de cantos dorados. Aunque en realidad todo el asunto tomó más de una noche. A la primera oportunidad, la misma dama formuló otra pregunta. ¿Qué título le ha puesto? No le he puesto ninguno. Ah, yo sí le tengo uno, dije. Mas Douglas, haciendo caso omiso, había comenzado a leer con una delicada pronunciación que equivalía a traducir para el oído la belleza de la caligrafía de su autora.